¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Espero que se encuentren bien. Feliz miércoles, feliz ombligo de la semana. Y pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que se me hace muy padre, muy interesante, que es acerca de las ilusiones, las alucinaciones y cómo estos tienen un papel importantísimo en la psicología y cómo a través simplemente de estos dos factores podemos explicar pues muchísimas cosas que suceden literalmente en nuestra vida cotidiana y cómo a veces a través de una simple percepción podemos hacer como una idea de todo lo que sucede pues a nuestro alrededor y de cómo interpretamos las cosas y nuestros pensamientos. Y pues bueno, hoy vamos a ver mucho acerca de las ilusiones visuales, vamos a ver qué tipos de ilusiones hay, que seguramente ya han visto una que otra por ahí, porque hay unas que son muy famosas, y también vamos a ver los tipos de alucinaciones que hay, y cómo se dan, causas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, siéntense, relájense, no se olviden de ir por su bebida o lo que sea que tengan para escuchar este podcast o lo que sea. Y pues bueno, ni más ni menos, pues vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con las ilusiones visuales más específicamente. Entonces, ¿quiénes son los primeros en hablarnos acerca de las ilusiones visuales? Efectivamente no son los psicólogos, no somos los primeros en hablar sobre este tema. Este tema se remonta a años mucho más antiguos y la primera persona en describir acerca de las ilusiones visuales es René Descartes. Y pues él habla acerca de la constancia del tamaño. Lo voy a buscar aquí para que lo puedan ver. Constancia del tamaño. Y básicamente lo que Descartes en esta época nos dice, para ser más exactos, esto lo menciona en 1637, o sea, hace muchísimo, es básicamente lo que él nos dice es que nosotros cuando vemos un objeto, voy a poner esta imagen, nosotros cuando vemos un objeto a cualquier distancia, pues lo vemos de cierto tamaño. Y lo que sucede es, por ejemplo, si están viendo esta imagen, por ejemplo, si estuviéramos viendo este tarro rojo, pues decimos, pues es de este tamaño. Si lo viéramos de más lejos, lo que sucedería es que nuestro cerebro en realidad está interpretando ese tarro de color rojo como, es más pequeño. Pero en realidad lo que sucede es que no, es del mismo tamaño, simplemente que la distancia es lo que lo hace verse diferente, o sea que la distancia es lo que involucra que se vea el objeto más pequeño y en realidad no cambia de tamaño y lo que único que sucede es que los objetos al alejarse de nosotros se vuelven más pequeños, pero por el factor de la distancia. Y quizás esto suena como wow, qué descubrimiento, ¿no? Pero como les digo, esto fue en 1637, o sea, esto fue hace miles de años y pues bueno, Descartes no fue psicólogo ni nada de eso, pero imagínense pues para ese entonces como estos descubrimientos que apenas comenzaban, pues bueno, fueron súper importantes y que bueno, todavía hoy se aportan ciertas cosas a la psicología. Esta imagen que están viendo del tren aquí abajo, ahorita la vamos a hablar para que se den una idea como de qué sigue, pero bueno, eso va para después. Y luego, después de Descartes, viene un científico muy conocido que se llama Isaac Newton. Isaac Newton fue físico, si bien recuerdo, y pues bueno, él fue una persona muy inteligente que tuvo muchos descubrimientos, entre los más famosos pues sus leyes, y pues bueno, él fue un alquimista, inventor, matemático inglés, y pues él tuvo muchos descubrimientos. Uno de ellos, pues, casualmente logró chocar con la psicología. Y uno de los primeros descubrimientos de Newton, bueno, no de los primeros, pero de los primeros de Newton que influyen en la psicología, más bien, es algo que él llamó la ilusión del arco iris. La ilusión del arco iris. Y quizás hay imágenes muy famosas de este efecto, por decirlo así.
Bueno, en realidad se llama el disco de Newton, lo voy a buscar. Seguramente lo han visto en imágenes, creo que en Pink Floyd sale igual como uno de sus experimentos. Y precisamente lo que sucede aquí, según Newton, esta imagen está muy buena, si observan su pantalla, lo que sucede en este disco de Newton es lo que va a pasar que cuando se gira a una velocidad muy rápida, este círculo da como resultado en una ilusión visual el color blanco, como se puede apreciar a la derecha. Y lo que dice Newton aquí es que entonces, basado en este experimento, que el color blanco está conformado de estos 7 colores, los cuales son el rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el violeta. Y entonces lo que Newton dice es precisamente que, pues bueno, el blanco deriva de estos colores del arco iris. Y también hay otro experimento, igual como con las mismas bases teóricas de esto. Quiero ver si lo podemos encontrar, descomposición de la luz. Aquí está, justamente. Entonces, seguramente ya han visto este experimento. De hecho, creo que salen en la portada de Pink Floyd, um, donde se ve este efecto, efectivamente, de Newton. Aquí está este mero. Y pues bueno, entonces lo que Newton plantea aquí en este experimento, en la descomposición de la luz, es que pues bueno, a través de la luz blanca puede dividirse los colores en diferentes componentes y pues bueno, esto lo hace obviamente a través de un prisma y pues cada color pues se refleja en un nivel específico y pues hace pasar un rayo solar a través de este como bueno, se supone que es un orificio, del orificio de este prisma y pues bueno, lo que da como resultado a que se obtenga como un espectro visible de la luz solar y pues bueno, con todos estos rayos de diferentes colores que hay, rojo, naranja, amarillo, verde, etcétera, etcétera. Y bueno, también da a entender que pues la luz está compuesta, bueno, eso ya es como más tema de, no tanto psicológico, pero es interesante igual saberlo, que pues bueno, la luz está compuesta por los fotones, que ahorita bueno, se sabe muchísimo de esto, que ya de ahí se derivan los láseres, etcétera, etcétera, y que bueno, pues estas ondas de los fotones tienen diferente longitud y que pues bueno, estos pueden cambiar a lo largo de diferentes medios ópticos, como por ejemplo las lupas, etcétera, etcétera. Entonces está muy interesante como los antecedentes de la psicología para las ilusiones visuales. Y pues bueno, ¿qué son las ilusiones visuales? Ya hablando como científicamente desde el punto de vista psicológico. Y pues bueno, las ilusiones visuales son factores y circunstancias que suceden en la psicología que desconciertan. Desconciertan en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Eh, pues sí, como que te sacan de onda porque no sabes como exactamente qué sucedió, porque tu mirada o tu visión como que te engañó, por decirlo así. Y pues esto puede suceder por razones físicas y la psicología plantea que las ilusiones son más bien de carácter cognitivo, o sea, cerebrales. Ya si nos remontamos desde Descartes hasta ahora, pues bueno, podrán ver que hemos avanzado muchísimo. Y bueno, aquí puse unas imágenes, algunos ejemplos de las alucinaciones, digo, de las ilusiones, perdón, y pues bueno, ya estaremos viendo cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y pues bueno, muchas de estas ilusiones visuales son ya bien conocidas. Por ejemplo, el cubo de Necker, quizás lo hayan visto por ahí alguna vez. Lo estoy poniendo en su pantalla para que lo puedan ver. Aquí está el cubo de Necker. Y pues bueno, es una tipo de ilusión que está basada en precisamente este puntito de aquí. Y pues también hay otro muy bueno que se llama la ilusión de ¿cómo se dice? Poggenfort. Ilusión de Poggenfort. Aquí está. Esta es otra. Que ya voy a explicar cómo funcionan estas ilusiones más adelante. Pero se las quería mostrar porque son de las más conocidas. Entonces,
pues bueno, las ilusiones son, por decirlo así, distorsiones de nuestra percepción. Y pues bueno, se ha propuesto que todas las ilusiones pueden quedar incluidas en alguno de los 4 grupos más conocidos en la psicología, que son ambigüedades, distorsiones, paradojas y facciones. Y pues bueno, estas ilusiones tienen un interés muy especial para los psicólogos porque al psicólogo le ofrecen estudiar cómo nosotros percibimos las cosas. Voy a buscar lo que significa percepción para que lo puedan, pues bueno, entender desde un término, pues ahora sí que bien estructurado. Y dice, primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Entonces, efectivamente, la psicología se empieza a interesar en los aspectos de la percepción del ser humano y en cómo el ser humano interpreta la vida, interpreta las circunstancias, interpreta las cosas a través de nuestra percepción. Nuestra percepción se construye a través de las sensaciones, el olfato, la vista, el gusto, el tacto, etcétera, etcétera. Entonces, los seres humanos siempre cuando estamos en una situación y nos sentimos con alguna emoción, felices, tristes, enojados, lo que sea, pues la psicología aquí enfocada en la percepción diría que, pues bueno, nuestras sensaciones nos están dando ciertas señales que están afectando en cómo vemos y en cómo nos sentimos. Entonces la percepción tiene un papel importantísimo para la psicología, más importante para una rama de la psicología que se llama psicología de la Gestalt. La psicología de la Gestalt es una corriente, lo estoy leyendo aquí en la pantalla, es una corriente de la psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX, cuyos exponentes más reconocidos fueron los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka y Kurt Lewin. Entonces, la psicología de la Gestalt fue de las primeras ramas en la psicología que se empezó a enfocar precisamente en toda esta parte de la percepción, les interesaba mucho. Si ven en su pantalla van a ver imágenes que quizás ya hayan visto en test psicológicos o en, no sé, en alguna cosa en Facebook o no sé, cosas así. Pero tienen una razón de ser todas estas imágenes. Ahorita vamos a ir una por una. Y pues bueno, la Gestalt nos dice que la percepción es un proceso en el cual pues reconocemos las cosas que están representadas en la vida real y estas cosas las percibimos a través de nuestros sentidos que generan en consecuencia la percepción. Entonces, la psicología de la Gestalt es una de las ramas de la psicología, así se llama Gestalt nada más, y tienen ellos diferentes leyes psicológicas basadas en la percepción. Entonces, antes de comenzar como cuáles son sus leyes, si ustedes van con un psicólogo o una psicóloga que es gestáltica, o bueno, como se diga gestalt, no sé cómo se dice, pero bueno, que está influenciada por esta corriente psicológica, en lo que se van a enfocar es como, a ver, tú estás teniendo una situación, esta situación la estás percibiendo de una forma, pero te está generando problemas. Entonces no estás percibiendo esa situación de una manera adecuada o apropiada. Entonces yo te voy a ayudar a que la percibas de una manera completa y entendible y que te pueda hacer bien, porque claramente no la estás percibiendo de una forma adecuada. Entonces la Gestalt efectivamente se guía mucho en esta parte de la percepción que tiene el paciente acerca de diferentes cosas. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con las leyes de la Gestalt. La primera ley de la Gestalt es algo que ellos llaman la ley de la figura fondo. Y esta ley de la figura fondo es uno de sus principios básicos, o sea, es como una de sus bases. A mí en lo personal no me encanta la Gestalt, creo que tiene muchos huecos, pero ciertamente tiene cosas importantes que han apoyado el conocimiento psicológico de algunas cosas. Entonces es importante verlas. Entonces vamos a ver qué dice la primera pues, ley base de la Gestalt, que es efectivamente, como dije, la ley de figura fondo. Y la ley de figura fondo pues dice que el cerebro no puede interpretar un objeto o una figura al mismo tiempo, o sea, no puede completar la figura y el fondo al mismo tiempo. Y pues esto depende de la percepción del objeto.
y esto lo pueden ver en diferentes imágenes o incluso en pinturas de arte o así, su cerebro trata de comprender esa imagen, de percibir esa imagen de la mejor manera, pero pues no puede percibir como todo al mismo tiempo, vamos a decirlo así. Y eso es lo que dice la primera ley de Gestalt. Ahorita les voy a explicar qué significa cada una y cómo se aplica. Luego viene una ley, la segunda ley, que es el segundo punto como base de ellos, que se llama ley de la buena forma. Y la ley de la buena forma, según los psicólogos Gestalt, es que, pues bueno, esta se basa en la observación precisamente del lóbulo occipital. Bueno, así no te lo diría un gestáltico, pero bueno, del lóbulo occipital. Y pues bueno, los objetos son percibidos de la mejor manera posible y esto incluye en toda la parte del volumen, de la profundidad del objeto, de la cosa que estés percibiendo, etcétera, etcétera. Y el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. Entonces la Gestalt lo que nos dice es que el cerebro siempre tiende a querer integrar todas las cosas que están, ¿cómo decirlo? Pues sí, desintegradas y que están incompletas y siempre el cerebro tiende a completar y a integrar las cosas. Y yo he pensado acerca de esta segunda ley que dicen, y quizás creo que sí tengan razón, porque quizás luego a veces en pacientes que tienen una depresión muy severa o que tienen trastorno alimenticio, que es con los que mayor me dedico, pues a veces sucede que ellos tienen como un vacío, por decirlo así, y ese vacío lo están llenando con anorexia o con tristeza o con conductas autolesivas y el cerebro, por decirlo así, lo está llenando en automático y no estamos pues percibiendo bien esta parte. Entonces tenemos que integrar estas cosas que nos hacen falta, pero de una manera sana. Entonces, bueno, así es como lo explicaría un psicólogo gestalt, creo yo. Y pues bueno, esos son como los dos principios básicos de la Gestalt. Y luego hay su primera ley, que se llama Ley General de la Figura y Fondo. Ley General de la Figura y Fondo. Les quiero poner un ejemplo para que lo puedan ver. Este seguramente lo han visto, es muy típico. Generalmente salen muchas de las pruebas o cosas así psicológicas. Y pues bueno, aquí si ustedes están mirando la imagen, o hay de dos, ven ustedes un vaso o ven dos caras. Y quizás unos hayan visto las dos caras, quizás otros hayan visto el vaso, pero no vieron los dos al mismo tiempo. Y esto se retoma a la primera ley de la Gestalt, donde la ley de la figura y fondo, donde precisamente no podemos percibir estas dos como esta imagen totalmente. Tendría que ser, primero vemos una parte y luego vemos la otra. Y ahorita que vieron esta imagen, chance si yo no les hubiera dicho que hay dos caras, solamente hubieran visto el vaso. O viceversa, si hubieran visto las dos caras, chance no hubieran visto el vaso, si no les hubiera yo dicho. Y si lo retomamos esto como a una terapia de gestalt, los gestaltistas dirían esto. Imaginemos, por ejemplo, que el vaso es como ustedes están viendo su problema. Y supongamos que las caras son las otras opciones que ustedes no están considerando. Y hagan de cuenta que el psicólogo gestalt así es como ve su situación y sus problemas. Que ustedes lo están viendo de una cosa que quizás no esté mal, pero les hace falta ver precisamente la figura y el fondo. Les hace falta ver estas dos partes, estas dos como caras de la moneda. Y eso es lo que diría un psicólogo gestalt con esta primera ley de la figura y fondo. Es una ley muy interesante. El vaso de aquí se llama el vaso de Rubin, si lo quieren buscar ya por aparte. Está muy interesante esa imagen. Y pues bueno, vamos a la segunda ley que establece la Gestalt. Voy a buscarlo. La ley de la buena forma. Es que no, la ley de la buena forma. Ok. Aquí está. Uy, qué buenas imágenes. Ok, aquí está. Y bueno, esta ley dice que tendemos a reducir las ambigüedades o distorsiones
como buscando siempre la forma más coherente de las cosas. Y según esta ley, pues nosotros siempre tendemos a ver los elementos organizados o en figuras lo más simple posibles, o sea, simétricas o regulares o estables. Y pues bueno, el elefante que pueden ver ahí es una muy clara, o por los pilares que están aquí abajo del elefante, justamente esta también es un ejemplo de esta segunda ley. Y en ambas imágenes, en la del elefante y en la de los pilares, existe una ambigüedad formal, si se dan cuenta. Hay como dos cosas desconocidas y nos transmite a nosotros como cierta inquietud o malestar, porque al ser percibido como un campo donde no hay figuras como claras, como que nos hace como cierta confusión, por decirlo así. Si se dan cuenta, el elefante, vean las piernas del elefante. Bueno, ajá, o sea, vean hacia las piernas del elefante. O vean este cuadro, o sea, genera como mucha inquietud cuando vemos estas cosas. Y precisamente en la Gestalt, pues si lo pasamos analógicamente a un problema, también se podría aplicar de la misma manera. Y ya después de estas dos leyes principales que acabamos de ver de la Gestalt, la ley general de la buena forma y la ley de la figura y fondo, pues bueno, hay otras leyes particulares que nos habla la Gestalt. La primera es algo que ellos llaman la ley de la proximidad. Aquí está. Vean la imagen que ustedes quieran. Bueno, más bien les voy a poner esta porque hay otras que creo que no van al caso. Y ahora sí, la ley de la proximidad lo que nos dice, esta primera ley particular de la Gestalt, es que los elementos y figuras que están más próximos tienden a verse como una unidad y a aislarse de otros. Por ejemplo, aquí estamos viendo luego que hay como pues sí, como cuatro cuadritos que tienen estos círculos y están separados, pero los puntos que están más próximos, o sea, el cerebro tiende a unirlos y a decir que como todos ellos son iguales, por ejemplo. Entonces, aquí igual podemos ver los puntos negros, los vemos como una línea completa, igual los puntos blancos los vemos como una línea. Entonces, los elementos más cercanos se perciben como pertenecientes a la misma figura, o sea, como si fueran una misma, a pesar de que quizás no lo son. Entonces, esa es la primera ley de la proximidad que nos enseña la Gestalt. Luego hay otra que se llama ley de semejanza. Aquí está. La ley de la semejanza. Y esta lo que nos dice es que los objetos o elementos que son semejantes o iguales entre sí forman como una unidad. Se perciben como una unidad por el ojo. O sea, voy a buscar, por ejemplo, esta imagen. Los triángulos, los cuadrados, los círculos y nuevamente los triángulos, los cuadrados y los círculos. Precisamente comenzamos a detectar como un patrón entre estas figuras, a pesar de que en realidad no existe ningún tipo de patrón. Si quieren verla como por un momento para que se den cuenta que efectivamente no lo hay. Y esta ley, pues, si se dan cuenta, quizás lo estén pensando, pues está muy vinculada con la ley de la proximidad, ya que, o sea, el vínculo de la cercanía es más fuerte para el cerebro que pues el de la forma o el color. Entonces, esa es la ley de la semejanza de la Gestalt. Luego tenemos otra que se llama ley de cerramiento. Ley de cerramiento. Esta es muy buena. Bueno, voy a poner esta. Y bueno, la ley de cerramiento dice que pues la percepción añade partes ausentes siempre. El cerebro siempre tiende a llenar huecos, siempre tiende a llenar figuras incompletas. ¿Y ustedes qué ven aquí en esta imagen? Seguramente lo primero que ven es un triángulo. O sea, el triángulo, además del que tiene las líneas negras, el otro, el que está como encima de. Y pues bueno, los círculos alrededor. Pero en realidad lo que sucede aquí es que no hay ningún triángulo blanco, o sea, no el de las líneas negras que tiene alrededor, sino como el que está enfrente. No hay un triángulo en realidad, es una ilusión visual en donde el cerebro tiende a llenar esos espacios que faltan. Y
yo les enseño esta imagen a mis pacientes a veces, en algunos casos para hacer la pregunta de qué estás generando tú que en realidad te está afectando, que no tienes por qué estar generando. O sea, a veces los pacientes tienden a llenar como estos huecos de cosas malas que les afectan y de cosas o sustancias o situaciones que no les son convenientes. Entonces es como una pregunta que ellos mismos se hacen, como a ver, ¿qué hueco estoy tratando de llenar y cómo estoy llenando ese vacío como interno, personal? A veces yo les enseño esta imagen a algunos de mis pacientes y es muy buena en realidad para reflexionar acerca de esto. Eh, Quiero ver si hay otra imagen. Por ejemplo, mmm, ah, creo que este está muy bueno. Por ejemplo, aquí lo primero que ven, por ejemplo, podría ser un perrito, ¿no? Un perrito y está como la parte del rostro a la izquierda, las patas abajo y la cola del lado derecho. Pero en realidad, según la ley de Gestalt, no hay ningún perro, o sea, simplemente son puros puntitos que pues están distribuidos en diferentes partes del dibujo, pero el cerebro tiende a completar esas cosas que están incompletas precisamente, tiende a completarlas y pues así es como se haría un dibujo, pero si se olvidan que hay un perro, por ejemplo, ahí pueden ver que pues en realidad no hay nada, o sea, simplemente son puros manchas negras y puntos negros que son incompletos que nuestro cerebro completa después. Y esa es la ley de cerramiento según la Gestalt. Luego hay otra ley que ellos llaman como ley del destino común. Y la ley del destino común, aquí hay una imagen muy buena, bueno, hay muchas de hecho, pero bueno, vamos a ponerla aquí. La ley del destino común dice que pues bueno, son los mismos elementos como se ve en esta imagen, o sea, son los mismos círculos, pero comparten un destino común. O sea, se mueven en la misma dirección o cambian de forma uniforme y se perciben como una unidad. O sea, por ejemplo, aquí son puros círculos, pero el hecho de que estos puntos rojos estén como en una cierta dirección, el cerebro también tiende a seguirlos. Por ejemplo, vamos a buscar esta imagen, que la quería encontrar justo. Son imágenes que están completamente diferentes, o sea, son círculos, son cuadrados y diferentes figuras que, pues bueno, forman, por decirlo así, un mismo destino, forman una misma línea. Y pues bueno, en esta imagen podemos percibir precisamente cómo, a pesar de que son diferentes, tienen un mismo patrón. Entonces esa sería la ley del destino común según la Gestalt. Luego hay otra ley que se llama ley de continuidad. Aquí está. Y esta ley lo que nos dice es que pues la mente continúa siempre un patrón, aun después de que ese patrón haya desaparecido. Por ejemplo, esta imagen, comenzamos a ver que hay un patrón y ya después se desvanece. Y a pesar de eso, nuestro cerebro continúa haciendo este patrón de las manos que están como tomándose, ahora sí que tomándose las manos. Quiero ver si encuentro otra. A mí una vez un maestro me enseñó una imagen muy buena de este ejemplo. Ah, bien, esta está buena de hecho. Precisamente aquí se puede ver como efectivamente la ley de la continuidad, donde siempre se continúa con un mismo patrón a pesar de que ya después desaparece. Si ustedes han ido a algún bosque o algunas playas, porque no todas son así, se pueden ver como hay diferentes rocas. Eh, Voy a buscar si se puede. Diferentes como rocas, no, estas no. O sea, son rocas muy pequeñas a lo que quise decir, pero bueno. Y bueno, hay diferentes rocas y lo que sucede es que, pues a pesar de que son de diferentes colores, tamaños, etcétera, etcétera, nuestro cerebro continúa siendo como un patrón. Quizás en este ejemplo se puede ver más claro en un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol, pues quizás vean como personas que están vestidas diferente, de color de piel diferente, con vestimentas diferentes y banderas diferentes y un chorro de cosas diferentes, pero el cerebro
continúa siendo un mismo patrón, o sea, ves tú todas las hileras verticales, horizontales, etcétera, etcétera, y lo que te permite esta ley según la Gestalt, pues es aislarte de las cosas que te resultan difíciles de identificar, o sea, lo ves como un todo, por decirlo así, en lugar de verlo como por cachitos, así es como lo vería la Gestalt. Luego hay otro que se llama la ley de simetría, ley de simetría de la Gestalt. Y bueno, dice que las formas simétricas tienden a convertirse en buenas formas perceptivas. Um, quiero ver si hay como algún ejemplo por aquí. Bueno, entonces esta ley lo que dice es efectivamente que quizás hayan diferentes como imágenes dentro de una misma, ¿cómo decir? No, es que si no, no me van a entender, porque es un poco complicada esta. Esa imagen está buena. O sea, aquí hay diferentes círculos, ¿no? Y ustedes pueden detectar que hay círculos y aquí están estos como, está como el cubo imaginario, por decirlo así, pero si se dan cuenta, los circulitos que están en medio toman diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes figuras, pero esas figuras que se forman de manera diferente las está haciendo el cerebro. Entonces, el cerebro siempre tiende a hacer simétricas las cosas. Y también esto puede explicarse a veces en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Aquí la ley de simetría, encontré una diapositiva por aquí que dice, en el boceto la imagen mostrada es simétrica y es percibida como un solo objeto. La imagen de la derecha es la portada de un disco de Pink Floyd en el que también se usa la simetría. Entonces, así es efectivamente como la ley de la Gestalt nos indica que funciona pues nuestro cerebro con esta última ley. Y luego hay otra ley que llaman los gestaltistas como la ley de la experiencia. Pero voy a poner de la Gestalt porque si no me va a salir otra cosa. Ok, entonces la ley de la experiencia dice que percibimos formas conocidas cuando reconocemos aquellas de las que tenemos experiencia previa. Si lo que observamos carece sentido para nuestra mente, o sea, a veces quiero ver como esta, por ejemplo. No, esta no. Bueno, esta está muy buena, por ejemplo. Aquí, ¿qué están viendo en realidad? O sea, es como una conexión Wi-Fi, por decirlo así. Pero en realidad lo que son, pues son puras papas, en realidad. O sea, son papas que están ahí medio acomodadas. Pero precisamente el cerebro tiende a través de la experiencia a decir, ah, no, 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 esto tiene que ver con Wi-Fi. Seguramente hay Wi-Fi aquí adentro de pues, este restaurante. Entonces, esas son las leyes que la Gestalt nos explica de cómo funciona la persona, cómo percibe las cosas la persona, etcétera, etcétera. Entonces, la psicología de la Gestalt. Díganme en los comentarios qué opinan, si les gusta, no les gusta, más o menos. Y pues bueno, ¿qué opinan sobre sus leyes, sobre sus principios de la percepción? La verdad es que son muchísimas leyes, desde la Gestalt. Ellos son como en realidad los pioneros de la psicología de la percepción, de cómo percibimos las cosas. Y pues bueno, la verdad es que sí hay que darles crédito en esa parte que pues es muy importante, que todos los días los seres humanos estamos lidiando con pues con la percepción y con los sentidos, etcétera, etcétera. Entonces es una muy buena corriente si ustedes se quieren ir a esta parte de la percepción, etcétera, etcétera. Y bueno, pasando a otro tema, dejando la psicología de la Gestalt un poco atrás, recuerdan que al inicio del video les estaba comentando acerca de las ilusiones y vieron como una, ¿cómo se llama? Una vía del tren en donde se veía como una ilusión. Y esa ilusión se llama la ilusión de Ponzo. Esta es la ilusión de Ponzo. Todas estas imágenes están correctas. Y bueno, lo que esta ilusión de Ponzo nos dice es que, pues bueno, tenemos las dos líneas horizontales,
pueden ver cualquier imagen, o sea, es lo mismo en realidad, no pasa nada si ven otra imagen diferente, que tenemos las dos líneas horizontales, pero en realidad estas dos líneas horizontales que se encuentran, pues tienen la misma longitud, a pesar de que la inferior parece mucho más corta. Y pues bueno, la razón de ser de esta imagen es que la perspectiva lineal creada por las líneas aquí, pues, o sea, las verticales, las líneas convergentes de los rieles del tren, pues bueno, sugieren que la línea horizontal de arriba está mucho más alejada. Y si recuerdan, Descartes comenzó por decirnos precisamente esta parte, que los objetos de lejos parece que son más, tienen un tamaño diferente, pero en realidad es que no lo son. En realidad solamente es una pura ilusión. Y bueno, se tiene el mismo tamaño en la línea que está más alejada, entonces por lo tanto se supone y el cerebro cree que es mucho más grande. Y nuestro sistema perceptual está tomando en consideración de una manera errónea la existencia de una distancia. Entonces, pues efectivamente es una ilusión muy conocida en psicología. Entonces ya saben, cuando algún maestro o algo así les ponga uno de estos ejemplos, le dicen que la línea es del mismo tamaño. Aquí pueden verlo en este GIF, la ilusión de Ponzo, como en realidad es del mismo tamaño estas dos, pues estas dos líneas. Entonces, pues bueno, creo que hasta ahorita llevamos bien tomado en cuenta el tiempo sobre la percepción, sobre las ilusiones. Y pues bueno, es muy interesante debido al tiempo, porque ya chequé cuánto llevamos, se me fue rapidísimo esto. Pero bueno, llevamos esta parte de ilusiones. Quería adentrarme un poco a la psicofísica, pero bueno, lo podemos ver en otro podcast, no hay prisa. La psicofísica es una de las ramas de la psicología que pues se dedicaron a estudiar sistemáticamente la relación que hay como entre los estímulos y las sensaciones. Se los voy a poner rápido nada más. Entonces, aquí está la psicofísica y pues bueno, ellos son los que hablan acerca de los umbrales. Umbrales significa que tiene que haber como un mínimo nivel de estímulo para que se detone una respuesta. O sea, por ejemplo, si ustedes están tocando algo, pues no sé, que está, quizás esté caliente y ponen su mano, quizás digan como, ah, pues, está caliente, ¿no? Pero pues no tan hirviendo. ¿Cuál será el punto en el cual tú dices, ouch, o sea, ya me duele, ya me quema a nivel psicológico? Más o menos eso es lo que trata de explicar la psicofísica, cómo interactúan las sensaciones con los objetos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a la parte entonces ahora hablada del video al inicio acerca de las alucinaciones. Las alucinaciones son un tema muy profundo, es un tema muy complicado porque tiene muchas aproximaciones distintas. Entonces vamos a hablar sobre las alucinaciones, qué es lo que hacen, etcétera, etcétera. Ya en otro capítulo estaré hablando sobre la esquizofrenia, que generalmente es de los trastornos que más se asocian a esta parte de las alucinaciones y pues también es de los trastornos mentales como más conocidos, creo, de la psicología y así. Pero bueno, únicamente hoy vamos a aislar a las alucinaciones por sí mismas. Entonces vamos a buscar alucinaciones. Ok. Y dice, a pesar de que generalmente son indicadores de trastorno mental, siendo un criterio diagnóstico de la esquizofrenia y pudiendo aparecer en otros trastornos, como durante los episodios maníacos o durante depresiones, las alucinaciones también pueden aparecer en muchos otros casos como trastornos neurológicos. Bueno, X. Las alucinaciones, para aquellos que no saben qué es cuando nosotros percibimos algo que realmente no está ahí. O sea, es cuando percibimos, por ejemplo, algún ruido o escuchamos algo que en realidad no está ahí. A lo mejor olemos algo que a lo mejor no está ahí. O a lo mejor vemos algo que tampoco está ahí. Y pues bueno, a esto se le llaman alucinaciones. Y dirán, ¿por qué las alucinaciones son tan peligrosas? ¿O por qué serán consideradas como malas o como peligrosas o así? Pues
tiene su parte, como en todo, tiene su parte buena y tiene su parte mala, pero la parte mala de las alucinaciones es que cuando la persona no sabe cómo controlar, cómo llevar a cabo el control de sus alucinaciones, cómo ser consciente de sus alucinaciones, es muy problemático. Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia, cuando no son conscientes de su enfermedad, pues por lo generalmente empiezan como intentos de suicidio, depresión o cosas así, pérdida de control, estrés, frustración, enojo, porque no saben qué onda y pues la neta sí es un sentimiento, bueno, me imagino que va a ser un sentimiento muy feo, porque no puedo decir que lo es porque pues nunca lo he vivido, pero me imagino que va a ser muy, muy feo estar teniendo todas estas cosas. Pero bueno, lo bueno es que los psicólogos y psiquiatras, etcétera, etcétera, pues bueno, estamos preparados precisamente para poder contener esta parte de las alucinaciones y que pues, el paciente se haga consciente de, ok, bueno, yo siempre alucino con un tipito que tiene una capucha roja, entonces cuando lo vea ya sé que es una alucinación mía y no me voy a sacar de onda. Entonces tiene su proceso esta parte de la alucinación. Y pues bueno, a comparación de hace rato, pues una ilusión en realidad es una reacción real frente a una sensación real. O sea, la ilusión, que es lo que hemos visto a lo largo del podcast, pues es algo real, es algo que en verdad está sucediendo. La persona realiza una atribución errónea algo que pasó. Entonces el error está en nosotros. Por ejemplo, los magos todo el tiempo utilizan ilusiones, ilusiones visuales. Son cosas reales, son cosas que están pasando, pero pues por defectos de nuestro cerebro, pues hay como errores, hay como choques en nuestro cerebro que pues no podemos procesar bien esas cosas. Y la alucinación, a comparación de la ilusión, pues es cuando percibimos cosas que no son reales, pero que están adentradas en la realidad de la persona. Y pues bueno, hay diferentes tipos de alucinaciones y pues las alucinaciones se han asociado a muchísimas cosas. Por ejemplo, en los sueños se ha incluido las alucinaciones, especialmente como en los estados de privación del sueño. Y también se ha incluido como en ciertos medicamentos, en ciertas sustancias. Por ejemplo, en los alucinógenos se conoce que se alucina mucho. También en las enfermedades mentales, como dije, en la esquizofrenia o en otro tipo de psicosis, se presentan muchas alucinaciones. En algunas enfermedades neurológicas, también se presenta mucho las alucinaciones, o sea, en un tema como ya más cerebral. Entonces hay tipos diferentes de alucinaciones pues dentro de la psicología y pues bueno, obviamente se tiene que hacer un diagnóstico bien estructurado, diferencial, en el cual se puedan pues precisamente pues ver qué tipo de alucinación es la que esta persona está teniendo. Y uno de los psicólogos que primero comenzó a adentrarse, echarse un clavado en esto, que fue alrededor de 1950, fue Penfield. Quizás algunos, los que estudian psicología, hayan visto bueno, se llama homónculo, homónculo, homónculo de Penfield. Y este es el homónculo de Penfield. De hecho, bueno, la última vez que fui a Universum, que es el museo de la UNAM, estaba el homónculo, entonces no sé, probablemente siga ahí, pero bueno, fue hace mucho, no sé si continúa. Pero bueno, este homónculo, el de Penfield, fue desarrollado por un psicólogo y él lo que hacía era que daba estimulación cerebral eléctrica, obviamente con choques muy pequeños, que generaba que la persona alucinara. Y también dentro de estas alucinaciones encontró que hay ciertas partes del cuerpo humano donde nosotros somos más sensibles y nuestras sensaciones son mayores. Y él hizo pues precisamente este homúnculo, que le llamó homúnculo de Penfield, donde las partes más grandes son las partes con mayor sensación y las partes pues más chicas con menos. Y pues bueno, esto ha ayudado mucho a pues saber en qué partes son las más como sencillas no, las partes más sensitivas del ser humano, de acuerdo al homúnculo de Penfield. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte de algunos tipos de alucinaciones que hay. Los primeros tipos de alucinaciones que hay
es cuando las personas están como comenzando a soñar, sí, vamos a ponerlo así, como comenzando a soñar, ya medio dormidos, y estas alucinaciones se llaman, um, les voy a poner alucinaciones. Entonces tenemos estas como comenzando a dormir y tenemos las otras que se llaman alucinaciones no le entiendo a mi letra, hipnopópicas. Ok, aquí está. Y bueno, estas alucinaciones, este, aparecen cuando despertamos. Y pues bueno, el uso de diversas sustancias específicas, obviamente, a veces hacen que las personas tengan alucinaciones como de este tipo, como muy extraño, que al despertar tienen como este tipo de alucinaciones. Por ejemplo, aquí pueden ver esta persona que está como despertando y está como viendo esta como imagen rara. Y luego hay otras alucinaciones diferentes. Y una de esas alucinaciones se llaman alucinaciones liliputineses. Aquí está. Y es cuando este tipo de alucinaciones es cuando las personas ven a otras personas imaginarias en miniatura y a menudo las perciben como con sensaciones placenteras durante esta alucinación, o sea, lo perciben de una manera pues placentera las personas que tienen este tipo de alucinaciones. Entonces es muy curioso como a veces se imaginan como personas en miniatura y pues bueno, ese sería un tipo de alucinación. Luego hay otro tipo que se llama cromatopsia. Topsia. Y la cromatopsia es cuando tenemos alucinaciones en el sentido de que vemos a todas las personas y a todas las cosas con el mismo color. Seguramente han visto estos test que hacen en algunas páginas de internet o en Facebook o cosas así. Y pues bueno, el punto es poder distinguir esta parte de los colores, efectivamente. Luego hay otro tipo de alucinaciones que se llama las alucinaciones de Brodnik y esta comparación de la de Lilliput, bueno, esa, es que parecen lenguas, pero bueno, a diferencia de esas, son cuando las personas ven mucho más grandes a las personas, las ven como gigantes, o también ven animales o cosas en un tamaño gigantesco. Luego hay otro tipo de alucinaciones que se llaman pseudo alucinaciones. Y las pseudo alucinaciones es cuando la persona experimenta vívidamente una alucinación, pero pues, es consciente de que se trata pues precisamente de una alucinación, o sea, sabe que está alucinando esa persona. Luego, estas son las alucinaciones como visuales que vimos, pero también hay alucinaciones auditivas. También son otro tipo de alucinaciones. Oír voces es, por lo general, de las cosas más comunes que se escucha cuando se habla de alucinaciones. Esto se da mucho en los trastornos psicóticos, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia más específicamente, que escuchan alucinaciones auditivas y escuchan voces de personas, así de voces que en realidad existen, o a veces también escuchan voces que pues, no son identificables, que quizás no sepas ni de quién rayos es la voz, pero se escuchan, o sea, sí escuchan las voces, como si a ti te llamaran y te dijeran algo, así lo escuchan ellos. Y sí he escuchado experiencias de pacientes con esquizofrenia al inicio y dicen que no es muy cool, bueno, más bien que no está nada padre, pero bueno, ya después como que se van acostumbrando y bueno, igual está la parte de medicamentos, etcétera, etcétera, que ayudan a controlar este tipo de cosas, ¿no? Entonces están también las alucinaciones auditivas que son, pues bueno, muy típicas, muy comunes en el sentido de los trastornos, de este tipo de trastornos. Y bueno, tenemos las alucinaciones visuales, que ya las vimos. También tenemos a veces alucinaciones de olor, alucinaciones olfativas, aunque son menos comunes también. Entonces también hay tipos de este tipo de alucinaciones. Y pues bueno, eh, ¿qué explicación, qué causas nos dice la psicología sobre las alucinaciones?
Pues como vieron hay muchos tipos de alucinaciones, muchas circunstancias, puede ser médica, de sueños, por drogas, por algún trastorno cerebral o neurológico, o sea, pueden haber muchas causas de por qué se dan las alucinaciones. Y pues precisamente la psicología dice que no hay como una causa principal por la cual se dan. Y pues bueno, dicen que la causa principal, o sea, en la que más casos se presentan, las alucinaciones es en el consumo de drogas, puede ser con el alcohol, puede ser con la marihuana, puede ser con la cocaína, con el crack, con la heroína o con el LSD. Entonces, los casos de alucinaciones que se han presentado a lo largo de los años, los que más han presentado pues ha sido por causa de diferente tipo de drogas. Ahora, no quiere decir, por ejemplo, si digo que el alcohol, no me estoy refiriendo a que el alcohol causa alucinaciones cada vez que lo tomas, no, 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 sino que puede llegar a detonar alguna alucinación dependiendo de muchas circunstancias en tu cerebro, de sustancias, etcétera, etcétera. Y pues bueno, hay obviamente otras drogas que sí son alucinaciones directas, como el LSD, ¿no? Entonces, eso sería como la primera causa principal de pues bueno, de las alucinaciones. Luego también las alucinaciones pueden aparecer en casos de fiebre muy elevada, quizás lo han visto en películas o así, y esto se da mucho especialmente en los niños y en los ancianos. También las alucinaciones después de esto, después de esta causa, es en personas que sufren problemas sensoriales, como muy específicos, como ceguera o sordera. Y hay un psicólogo muy bueno, lo pueden buscar después, que se llama Oliver Sacks, donde él habla sobre las alucinaciones de estos pacientes que tienen ceguera o sordera. Y es un libro muy bonito que él tiene. Y por ejemplo, las personas con sordera muchas veces señalan que escuchan voces. Muy curioso, ¿no? Entonces, ahí pueden leer el libro de Oliver Sacks, así se llama, Oliver Sacks, para que lo apunten, y él habla acerca de esta parte de las alucinaciones. Y pues, ¿qué explicaciones da la psicología sobre qué podemos interpretar acerca de estas alucinaciones? Pues desde el psicoanálisis, si vamos a las partes, a los freudianos ortodoxos, ellos dirían que las alucinaciones son proyecciones de nuestros deseos inconscientes. Recuerdan que he hablado un poco acerca de la interpretación de los sueños de Freud. Pues bueno, Freud dice que así como los sueños, las alucinaciones son muy similares, como las alucinaciones nos están expresando en realidad qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos llegar a ser, que está pues en nuestro inconsciente y no estamos conscientes de ello. Luego también está la más como profunda, que es la biológica, donde dice que pues, hay déficits en los estados cerebrales, o pueden haber lesiones, o pueden haber desequilibrios químicos en el cerebro en diferentes regiones, y que pues eso pueden causar las alucinaciones. También está la explicación farmacológica, donde pues, ciertos fármacos o drogas pueden causar ciertas alucinaciones. Los psicólogos cognitivos, pues ellos dicen que es un problema en el procesamiento de la cognición, especialmente de la metacognición, que está implicada en el conocimiento, en la interpretación por parte de los demás. Entonces, la ciencia cognitiva también dice esta parte que es un problema de los procesamientos cognitivos. Y pues bueno, es un tema de las alucinaciones muy bonito, muy complejo y que es muy, muy profundo. Lo pueden ir buscando en otras partes. Les digo, el Oliver Sacks es uno muy, muy interesante que pueden ver. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Feliz miércoles a donde quiera que vayan. Feliz fin de semana. Pásenla muy bonito, pásenla padre con el amigo, novio, novia, familia. Pásenla muy padre a donde quiera que vayan. Y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente miércoles. Y pues bueno, buen día. Hasta luego a todos. Bye bye.